Buenas tardes, seguimos con nuestra clase de magnetismo y lo que estamos viendo en pantalla es una dínamo, un dispositivo para poder generar energía eléctrica a partir de energía mecánica. Es un dispositivo muy utilizado, o que solía ser muy utilizado en bicicletas, porque si ustedes pueden ver el rodillo que está en contacto con el neumático, ese rodillo está a través de un eje en el interior, va de la parte plateada, del dispositivo plateado, va a hacer girar un cuadro con respecto a un imán permanente, y eso lo que genera es la energía eléctrica que enciende las luces. Y es justamente una aplicación bien concreta de la ley de Faraday que estuvimos discutiendo en la clase anterior. Entonces, resumiendo lo que se estuvo analizando en la clase anterior, la FEM que se va a generar cuando un cierto circuito experimenta un cambio en la cantidad de flujo magnético que está atravesándolo, lo vamos a poder trabajar en términos de dos expresiones que si bien están relacionadas, una es bien de carácter diferencial, la otra me permite hacer un uso de carácter integral a través del cálculo de un flujo, pero ambas lo que me están diciendo es que la variación de un campo magnético en el tiempo lo que me va a dar lugar es a un campo eléctrico, o va a generar un campo eléctrico que no va a ser de tipo electrostático. Fíjense que el rotor de E deja de ser cero. Una visión más de tipo inercia para el circuito magnético, lo que me dice es que los circuitos intentan mantener su estado de flujo magnético, o que hacen lo posible para oponerse a cambios en su estado de flujo magnético. Y eso es lo que estábamos viendo y estuvimos analizando con la figura que se ve en la placa, en la cual yo acercando o dejando quieta o alejando un imán con respecto a un cierto circuito, ahí está representado por una sola espira, pero generalmente como para poder tener una señal importante a nivel de un amperímetro, uno lo que hace es tener un bobinado, tener varias espiras. Y lo que puedo ver claramente es que cuando acerco el imán va a haber una corriente inducida, lo cual se nota en la dirección en la que deflecta la aguja en ese amperímetro. Si me quedo quieto, el amperímetro no acusa señal, y cuando alejo ese imán, sin haber cambiado nunca la dirección de los polos, fíjense que el polo norte y el polo sur en todas las situaciones permanecieron en el mismo lugar, en la misma dirección relativa. Pero una vez que yo acerco o alejo, las corrientes inducidas están viajando en sentido contrario. Si yo analizo por qué esas corrientes están viajando en los sentidos que están viajando, me voy a dar cuenta fácilmente que son las direcciones en las cuales se estaría el circuito intentando generar un campo magnético que dé lugar a un flujo que se oponga a la variación de flujo magnético que está experimentando. Y ese es un concepto que suele hacer ruido, porque uno en algún momento suele tender a pensar que la corriente se opone, o que el flujo que genera el circuito se opone al campo, cuando en realidad el flujo se opone a la variación del campo. Y esta figura lo discutimos en la clase pasada, pero lo volvemos a repetir. Fíjense que la orientación del campo magnético que está atravesando, las líneas de campo magnético que están atravesando esa espira, siempre están yendo en la misma dirección. O sea que es un campo magnético que está entrando en esa espira de la forma que lo estamos viendo. Pero en un caso, cuando yo acerco el imán, las líneas se van a hacer más intensas, y cuando alejo el imán, en la figura C, las líneas van a ser, la cantidad de líneas va a ser cada vez menor. Entonces estoy o acrecentando o debilitando la cantidad de campo magnético. Y el circuito a lo que se está oponiendo es al cambio que nosotros le estemos produciendo. El otro punto que quedó discutido, pero vamos a reforzar una vez más, es el tema del signo, de por qué no me basta con la derivada del flujo respecto del tiempo y por qué estoy poniendo el signo menos por delante. Y eso habíamos dicho que tenía que ver
con el hecho de que el diferencial de línea en la definición de FEM, en la integral de Lie, tenía que estar asociado a la dirección arbitraria de la normal exterior que nosotros consideráramos para el diferencial de superficie. Entonces fíjense las 4 situaciones que están planteadas allí. Para un campo magnético variable que esté atravesando una única espira circular que está caracterizada, por decisión nuestra, por ese vector área. Eso quiere decir que la normal exterior, o la normal que estoy tomando para definir esa superficie, es la normal que está apuntando hacia arriba. Yo podría haber tomado una normal que esté apuntando hacia abajo. Lo que me cambiaría son las convenciones de signo. Yo tengo la libertad de tomar el diferencial de superficie hacia donde quiera, pero eso automáticamente me va a estar estableciendo en qué dirección la corriente es positiva. Si ustedes se fijan, en el caso A, lo que estamos teniendo es un campo magnético que está creciendo en el tiempo. O sea, la derivada de B con respecto a T es mayor que 0. Y eso quiere decir que estoy teniendo un campo magnético que en términos de flujo, la cantidad de líneas que van a atravesar hacia arriba ese área, van a ser cada vez más intensas. Ahora, piensen un poquito en ese circuito. Ese circuito está sintiendo que de golpe hay cada vez mayor cantidad de líneas que lo están de campo magnético, o el flujo está creciendo. ¿Qué es lo que intenta hacer para resistirse, para oponerse? Intenta generar un flujo magnético hacia abajo que se esté oponiendo al crecimiento de flujo al cual está siendo expuesta. Pero la única forma de poder generar un campo magnético hacia abajo es que yo haga circular una corriente visto de esa manera, y si yo lo estuviera mirando todo desde arriba, sería en sentido horario. Y es lo que está graficado como corriente en color violeta en la figura A. Ahora, se dan cuenta claramente que la dirección en la cual tiene que viajar esa corriente inducida es una dirección en la cual la corriente me quedaría de signo negativo, porque el signo positivo de la corriente es aquel en el cual viajaría un diferencial de línea y que me diera como consecuencia la normal del área. Eso es teorema de Stokes. Entonces, como la derivada de phi con respecto a t es positiva, la FEM va a ser menos la derivada de phi con respecto a t, y eso es lo que me está diciendo que la corriente también me va a quedar negativa. Y eso es lo que está expresado en el primer renglón en la tabla de abajo. Está reuniendo toda esa información de todos esos casos y me va discutiendo de acuerdo a que el flujo sea positivo, negativo, con derivada positiva o negativa, el signo de la FEM y el signo de la corriente. Pueden verificar por ustedes mismos cada uno de esos 4 casos y darse cuenta entonces que siempre con tener el menos de phi a de t, las direcciones de las corrientes inducidas, que es las que me están mostrando, en signo van a coincidir con lo que ustedes esperaban y con la convención estándar de la dirección de la corriente positiva o no. Si yo no tuviera este criterio, daría lo mismo calcular de phi a de t o menos de phi a de t, y lo único que me concentraría sería en la corriente, pero no estaría pudiendo predecir las direcciones y todo el tiempo tendría que estar invocando esto de que se resistió, no se resistió, para poder saber en qué dirección estaría circulando. Bueno, la aplicación más importante, ya estuvimos viendo entonces, son los generadores de corriente eléctrica. 2 tipos de generadores que el otro día los mostramos, pero los podemos inspeccionar con un poco más de cuidado. Fíjense en la figura superior, tendríamos un generador de corriente alterna. Si ustedes piensan en lo que le va a pasar a esa espira, al área de esa espira, de golpe, a medida que viene girando, supongamos que viene girando en la misma dirección que me están mostrando. Viene girando y lo que ustedes verían es que a medida que va girando, primero el área crece, el área que le presenta el flujo, o sea que el flujo va a estar creciendo. Pero una vez que la espira pase de estar justo vertical, a medida que continúe, el flujo va a empezar a decrecer. Entonces, es de esperar que uno vea
en ese circuito que tenga corriente de tipo alterno. O sea que en medio ciclo la corriente inducida gira en un sentido y en medio ciclo gira en el otro. Porque en medio ciclo le estoy haciendo crecer el flujo y en medio ciclo le decrece el flujo. Una situación diferente se plantea en la figura B, donde fíjense que hay un conmutador y donde un extremo primero toca uno de los bornes, uno de los extremos del circuito, pero en el otro medio ciclo toca el otro extremo del circuito. Entonces, si uno mira los dos peines que están tocando el conmutador, el peine superior va a tocar durante medio ciclo el aro de arriba y durante medio ciclo el aro de abajo, y lo mismo para el otro. Y eso lo que hace es que yo pueda hacer el diseño para que la corriente siempre viaje en el mismo sentido. No me va a quedar una corriente constante. Pueden darse cuenta en la gráfica de la FEM en función del tiempo que va a tener puntos donde va a valer 0 y va a tener picos, pero al menos va a viajar siempre en la misma dirección. Entonces eso sería un generador, serían dos generadores diferentes. Uno me da corriente que medio ciclo viaja en un sentido y medio ciclo viaja en el otro. Si yo lo que tengo es un elemento resistivo como una lámpara, no me va a interesar, pero si yo tengo un instrumento que necesite que la corriente viaje siempre en una sola dirección, entonces el generador de corriente continua me va a dar una capacidad diferente. Y otro de los detalles que nos quedaron para discutir son las llamadas corrientes de Eddy. Y la idea, para poder presentarlas, estoy tomando este gráfico de Serway, es tener un péndulo en el cual tengo una pequeña hoja de cobre. Y en situaciones normales, digo en situaciones normales si yo no tuviera el imán que estamos viendo en la figura, ese péndulo yo lo largo y va a estar oscilando y voy a poder contar un montón de oscilaciones, ya que el único frenamiento o rozamiento que va a estar experimentando esa lámina va a ser el rozamiento con el aire. Sin embargo, cuando yo ponga un campo magnético, lo que ustedes van a poder ver, lo que ustedes hubieran visto si hubiéramos podido estar en el laboratorio, es que ese movimiento se convierte en un movimiento amortiguado. Una vez que ingresa a la zona donde está el campo magnético, es como que se frena de golpe y a lo sumo me hace alguna oscilación más o alcanza con suerte a cerrar una oscilación y queda totalmente frenado. Sería como si entrara en un medio viscoso ese oscilador. Y entonces la idea es ver un poco el por qué. En la figura del medio, lo que me están mostrando es qué es lo que sucede. Vamos a ver el caso 1, cuando ese péndulo está ingresando a la zona de campo magnético. Fíjense que es la misma situación que en la figura anterior, pero es como si nosotros tuviéramos nuestro ojo puesto justo sobre la superficie del polo norte del imán. Entonces estamos viendo las líneas de campo magnéticos, que son líneas que están entrando en el polo sur, o sea que nosotros vemos las cruces, y lo que estamos viendo es que ese péndulo está ingresando, situación 1, desde la izquierda. ¿Qué es lo que siente ese circuito o esa lámina de cobre? De golpe le estoy aumentando el flujo magnético. Mientras esa lámina de cobre estuvo fuera, no tuvo flujo magnético alguno. Al ingresar, de golpe, empieza a experimentar un cierto flujo magnético. ¿Qué es lo que intenta hacer ese circuito o esa lámina de cobre para resistirse al cambio en su estado de flujo magnético? Bueno, si de golpe está sintiendo un flujo magnético que lo atraviesa en una dirección, va a generar una corriente, que es la que estamos viendo en violeta, lo cual va a dar un flujo en oposición. O sea, esa corriente que estamos viendo va a generar un flujo de campo magnético que apunte como si estuviera entrando en nuestros ojos, entrando hacia el polo norte. O sea que está contrarrestando el incremento de flujo que está experimentando. Ahora, si yo veo esa corriente circulando y hago de vuelta el cálculo de la fuerza que experimenta un conductor con corriente en un campo magnético externo,
Entonces, simplemente usando la regla de mano derecha, haciendo IDL vector B, donde voy a mirar la corriente inducida en mi IDL y voy a mirar lo que ahí figura como Bin o el campo del imán como campo magnético, lo que nos damos cuenta muy rápidamente es que principalmente el tramo de la derecha del circuito, si en vez de hacerlo con un círculo lo hago como si fuera en una trayectoria de tipo rectangular la corriente, me voy a dar cuenta que hay una componente de corriente que va hacia arriba. El campo magnético, ustedes debieran estar apuntando igual que yo, viendo ese dibujo, estaría alejándose de sus ojos, y el campo, entonces la fuerza que estaría experimentando iría hacia nuestra izquierda, que es lo que estamos viendo con la flecha negra. O sea que hay una fuerza como consecuencia de la corriente inducida, va a haber una fuerza que va a estar actuando sobre el circuito y va a estar actuando en contra de la dirección en que se mueve. Cuando el circuito intente irse, le va a pasar exactamente lo mismo. De golpe le voy a empezar a quitar flujo magnético y entonces el circuito, fíjense que ahora va a tener la corriente circulando en sentido contrario, porque quiere reforzar lo que le estamos quitando. Pero al hacer eso, vamos a estar teniendo entonces una corriente inducida ahora en sentido horario, y si vuelvo a hacer el IDL vector B con el tramo de la izquierda de ese circuito, se van a dar nuevamente cuenta que les va a aparecer una fuerza en oposición, que es la FB, que está graficada justo en la derecha. Eso quiere decir que cuando está ingresando un circuito, en este caso un simple péndulo con una placa de cobre, a una región donde hay un campo magnético, va a experimentar una corriente inducida y va a sufrir un frenamiento. Eso se llaman corrientes de Eddy. Y es, de forma muy primitiva, ustedes saben qué es lo que estamos viendo, porque parten en cuanto a los análisis que hayan hecho ya Faraday, Arago y todos los primeros científicos que estuvieron chocándose con este tipo de problemas. Una forma de evitar o de minimizar estas corrientes de Eddy es dentar la placa de cobre, tal como se muestra en la figura que está más a la derecha. Y si nosotros pusiéramos eso, veríamos que ese péndulo ahora puede circular, porque las corrientes de Eddy van a tener patrones mucho más complicados y no van entonces a darme una fuerza en oposición que sea tan efectiva. Este tipo de esquemas son de diseño, por ejemplo, para frenos de tipo electromagnético. En el caso en el que uno de golpe tenga algún dispositivo en el cual haga circular un campo magnético, haga circular una corriente, genere un campo magnético y entonces termine teniendo algún tipo de fricción, por llamarlo así, sobre el cuerpo que se está desplazando, sobre todo en trenes de tipo magnético. Bien, y ahora nos vamos a ir enfocando un poco más hacia lo que repercutiría de la ley de Faraday si uno avanzara hacia la parte de circuitos, o si uno pensara cuál es el efecto que tienen estos cambios de flujo magnético en términos de los circuitos. En primer lugar, lo que voy a pensar es que los circuitos que vamos a utilizar son rígidos y estacionarios, o sea, no son circuitos que les cambie la geometría, y los únicos cambios de flujo magnético que se puedan experimentar es porque lo que esté cambiando sea la corriente que atraviese estos circuitos. Si eso es posible, o si ese es el caso, entonces yo puedo utilizar la regla de la cadena y pensar que la derivada del flujo con respecto al tiempo, en realidad la podría expresar como la derivada del flujo con respecto a la corriente que está circulando en ese circuito por la derivada de la corriente con respecto a t. Y vamos a llamar derivada del flujo con respecto a la corriente, le vamos a dar un nombre específico y la vamos a denominar autoinductancia. Y vamos a utilizar la letra L mayúscula. De tal manera que la FEM, o la expresión en términos de la ley de flujo que se suele asociar a la ley de Faraday, la vamos a poder poner como menos L por dI a dt.
Y lo primero que vamos a hacer entonces es darnos cuenta o calcular cuál sería la autoinductancia en un circuito. Entonces, y cómo depende de los parámetros geométricos del mismo. Lo primero que vamos a hacer es considerar un solenoide, que es el tipo de dispositivo que más frecuentemente vamos a utilizar o nos vamos a encontrar luego en términos de la electrónica. Entonces voy a pensar que voy a tener acá un solenoide. Voy a asumir que la corriente que lo va a estar circulando va a ser una corriente que lo voy a llamar I. Este solenoide va a tener una longitud L minúscula y voy a asumir que su sección la voy a denominar A. O sea, A sería la sección que me está mostrando, el área de esta parte, L es su longitud y la corriente que lo está circulando. Entonces, la primera pregunta que me voy a hacer es ¿cuál es el flujo magnético que está experimentando? Y, perdón, lo que me olvidaba, voy a pensar que tengo n vueltas en este solenoide. Entonces, ¿cuál es el flujo que está experimentando magnético? Y el flujo magnético que está experimentando va a ser el campo magnético que haya en el interior. Aquí me voy a tomar la licencia de poder asumir que es μ0 por Ni sobre L. Ustedes saben que este resultado para el campo magnético es el de un solenoide que sea muy largo con respecto a la sección que tenga y para puntos bien concentrados en la región intermedia. Yo voy a hacer la aproximación de que voy a poder utilizar todo esto a lo largo de todo mi solenoide. Sé que voy a tener problemas en las puntas, que esas puntas no van a estar bien descritas en términos del campo magnético, pero a los fines prácticos y con las tolerancias que se suelen plantear, no voy a seguir para adelante con ese nivel de aproximación. O sea que este es el campo magnético que generan las n espiras a lo largo de todos los puntos del interior. Lo que necesito saber es cuál sería el flujo que experimentaría una sola vuelta. Bueno, como este campo magnético va a estar apuntando en la misma dirección, supongamos que el enrollado es tal en cuanto a la dirección en la cual fue bobinado. Es tal que el campo magnético en el interior vaya en esta dirección. Si yo tomo esta como dirección del diferencial de superficie y como el campo magnético es constante, el cálculo del flujo, que es la integral de B escalar diferencial de superficie, me voy a dar cuenta que me va a dar directamente campo por superficie, o sea, campo por área. Pero este sería el flujo en una sola espira. Pero yo tengo n espiras que están experimentando este flujo. O sea que lo que tengo que hacer es multiplicar el campo magnético que considero válido en todos los puntos del interior del solenoide por el área efectiva total, que es el área de las n espiras que viven ahí dentro, que es n por a. Entonces, lo que esto me está diciendo es que la autoinductancia va a ser la derivada del flujo con respecto a la corriente, lo cual es directo de tomar y me va a quedar μ0 por n cuadrado a sobre L. Fíjense que son parámetros netamente geométricos y propios de la bobina. O sea, su longitud, el número de espiras que tenga y la sección que tenga. Entonces, la FEM, en definitiva, que puede experimentar esto si yo llego a hacer algún cambio en la corriente en función del tiempo, va a ser menos de phi a dt o menos L por di a dt, siendo L esta cantidad que estábamos viendo aquí, y entonces que hemos denominado autoinductancia.
Y esto me enfrenta a una situación más que interesante. Porque lo que me está diciendo es que ante un cambio en el estado de corriente que tenga un cuerpo, yo voy a tener también un cambio. Entonces me va a aparecer una FEM y voy a tener que tener en cuenta su efecto a nivel del circuito. Entonces me lleva a la conclusión de que en realidad el tipo de escalones que hemos estado pensando hasta ahora, tengo un circuito con un interruptor, de golpe el interruptor lo cierro, entonces la corriente parece que hubiera saltado desde 0 hasta un valor máximo. En realidad no es una visión totalmente real, porque siempre en el momento que yo prenda una corriente o apague una corriente va a aparecer un pulso de corriente adicional o inducida o una FEM. Y esto es esencialmente lo que había visto Faraday con su anillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en el que denominamos circuito RL. Y en el circuito RL, lo estamos viendo en la figura, lo que vamos a hacer es conectar una batería, para nosotros, una resistencia y una inductancia, o sea, poner simplemente un solenoide, donde todos los parámetros geométricos en cuanto a número de vueltas, sección y longitud estén todos dentro de lo que denominamos autoinductancia. Entonces, vamos a ir planteando ese circuito. Voy a poner una batería, voy a considerar que tiene FEM. No voy a estar considerando inicialmente la resistencia interna. Si quisiera la podría dosar junto con la otra resistencia R grande para los fines prácticos, pero lo que voy a hacer es ponerle entonces esto aquí, L acá, y voy a poner un cierto interruptor que justo en t igual a 0 voy a hacer que se cierre. O sea que esto va a estar abierto, pero en t igual a 0 lo voy a cerrar. Parece razonable pensar, en función de esto, que una vez que yo cierre este circuito, lo que va a pasar es que voy a tener una corriente I que va a estar circulando en esa dirección. Entonces vamos a plantear las leyes de Kirchhoff aquí. La ecuación de malla, más que nada. Y es interesante porque en la literatura hay cierta discusión acerca de si esto es Kirchhoff o no es Kirchhoff. En realidad Kirchhoff precede por mucho estos estudios. Pero vamos a hacer esto. Voy a pensar en la ecuación de malla planteando el hecho de que las sumatorias de las FEMs que yo tenga tienen que ser igual a la sumatoria de los I por Rs que tenga a lo largo de esa malla. Esto es bien general, aquí hay una única corriente, así que no voy a tener inconveniente, pero podría ser que esto fuera parte de otra malla y que cuando vengo dando la vuelta me encuentre que hayan más resistencias y que no todos los lados o todas las ramas estén experimentando la misma corriente en sí. Entonces, si yo miro acá, tengo dos FEMs. Tengo por un lado la FEM de la batería y tengo por otro lado la FEM a nivel de la autoinductancia. Entonces voy a poner eso de este lado. Voy a escribir la ecuación de malla como me queda y me quedaría la FEM menos L por DI a dt ahí tengo sumadas las dos FEMs
la FEM de la batería y la FEM que vendría dado en la autoinductancia por la ley de Faraday. Y esto tiene que ser igual a I por R, que es la única resistencia que tengo allí. O sea, que si yo paso el término de la autoinductancia, lo paso del otro lado y acomodo, me va a quedar L por DI a DT más I por R igual a FEM. Fíjense que volvemos a encontrarnos con una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y no homogénea. Entonces lo que voy a hacer es, tal cual como hicimos en el circuito RC, resolvemos primero la situación homogénea y resuelvo después la parte particular. Entonces, voy a pensar la corriente como una I homogénea más una I particular. La I homogénea va a ser L por la derivada de I homogénea con respecto al tiempo más I homogénea por R igual a 0. Si yo ahora acomodo esto para que quede todo lo que tenga la I homogénea de un lado del signo igual y el tiempo del otro, voy a poder ver que me va a quedar la derivada de I homogénea con respecto a I homogénea va a ser menos R sobre L por diferencial de T. Sí. Y ahora lo que tendría que hacer es integrar. Entonces, vamos a integrar este lado y este lado. Esto lo voy a integrar entre 0 y tiempo. Y de este lado voy a ir entre un IH0 y un IH. Para que no haya problema con la nomenclatura, le pongo acá un pequeño tilde, simplemente para que no me coincida con el extremo. Y entonces, el resultado de esta integral, ya lo hemos pasado anteriormente, va a ser el logaritmo de IH sobre IH0. Y del otro lado me queda menos R sobre L por T. O sea que IH va a ser IH0, cual todavía no conozco, por E a la menos R sobre L por T. Esa es la solución de la parte homogénea. Hasta aquí. Me faltaría la solución de la parte particular. Pero la parte particular, como este lado es una constante, lo que hago es introducir directamente una constante. Si yo introduzco una constante como un I particular, que es una constante, este término no contribuye en nada, porque es la derivada de una constante respecto del tiempo, y de este lado me va a quedar directamente que el I particular va a tener que ser FEM dividido R. Es muy directo de ver. Si ustedes reemplazan esta expresión de solución particular adentro de la ecuación diferencial, se van a dar cuenta que el primer término es 0 y cuando lo introduzcan aquí me va a quedar E sobre R por R, FEM igual a FEM. Sé que probablemente ustedes tengan una forma diferente de hacer el planteo, no en términos de homogéneo o particular. Ya lo hemos discutido con algunos de ustedes en la práctica y hemos visto que llegamos al mismo resultado yendo por esta metodología que yendo por otras alternativas que puedan estar enseñándose de manera alternativa a esta. El I de t entonces va a ser la suma de esta más esta, pero fíjense que IH0 no sé cuánto vale todavía. Entonces voy a tener la I en función del tiempo, que va a ser FEM sobre R más IH0 E
a la menos R sobre L por T. Y la condición inicial que le voy a pedir a esto, y es lo físicamente más razonable, es que en el momento que yo cierre aquí, no haya corriente. O sea, que la condición de borde inicial que le voy a estar pidiendo, y en t igual a 0, es que esa corriente valga 0. Esto, la analogía es, si yo me subo al colectivo y arranca de golpe, y yo estoy parado en el medio, me voy a ir hacia atrás, porque voy a intentar mantener mi estado de movimiento. Entonces, si alguien me pregunta cuánto uno, en definitiva, se terminó moviendo, o con qué velocidad se movió en el instante inicial respecto a un observador que esté afuera, uno va a decir 0, porque en realidad el móvil intentó llevarme hacia adelante, pero yo sentí que me iba hacia atrás porque estaba manteniendo mi estado de movimiento. Mantener mi estado de movimiento en el contexto eléctrico es que uno mantenga el estado de flujo magnético que tenía. Y para eso, uno, si de golpe ve que va a recibir en t igual 0 una corriente que lo va a estar atravesando, la FEM lo que va a estar haciendo es estar resistiéndose a que venga esa corriente a atravesarme. Y justo en ese instante, entonces el I de t va a ser 0. Si yo pongo esa condición aquí, como al tiempo t igual 0, esta exponencial vale 1, es muy fácil darse cuenta que en realidad esta constante tiene que ser menos esto. Y entonces finalmente tenemos que la corriente en función del tiempo va a ser E sub FEM sobre R por 1 menos E a la menos t sobre tau, donde ya defino la constante de tiempo tau como L sobre R. Un resultado muy parecido al que nosotros estuvimos viendo entonces en cuanto a la gráfica para la carga y la descarga de un capacitor. Y esto lo que me dice es que si yo grafico la corriente en función del tiempo, esta corriente va a tener una curva que va a trepar desde 0 hasta el resultado FEM dividido R. O E dividido R. Entonces el circuito no llega a su estado de corriente final de manera inmediata, sino que hay un transitorio. Este transitorio puede ser más largo o puede ser más corto. Fíjense que yo podría graficar distintas situaciones en la cual, por ejemplo, esto llegue así para un L1, que este sea un cierto L2. Yo podría venir y graficar acá un L3. En ese gráfico estoy asumiendo entonces que L1 es menor que L2 es menor que L3. Cuanto más grande sea la autoinductancia, mayor resistencia va a oponer al cambio de flujo y más tiempo me va a costar poder llegar a la situación de estado final. Si ustedes miran esto, lo que les está diciendo es que a tiempo infinito, esto es lo que tendría. A tiempo infinito no voy a tener, voy a llegar simplemente a esta E dividido R a nivel de corriente. O sea que este circuito es el circuito de tiempo infinito, mientras que el circuito de t igual a 0 es un circuito en el cual no hay corriente, es ese. A tiempo t igual 0 tengo esto. A tiempo t igual a infinito tengo esto. Y el ritmo con el cual yo transicione de uno a otro depende de L. Si volvemos hacia atrás y pensamos un segundo, ¿de qué dependía L? ¿Qué significaba un L más grande y un L más chico? Bueno, un L más grande implica mayor número de vueltas o eventualmente mayor sección. Lo que uno
podría pensar es en un solenoide mucho más robusto, con mucha mayor cantidad de vueltas, con un área, si queremos que tengan todas áreas fijas, mayor cantidad de vueltas. Algo que se oponga entonces al flujo magnético, pero fíjense que cuando uno piensa en la FEM generada, en la oposición, en el L de I a de T, cuanto más grande es L, mayor es la oposición que yo le estoy haciendo al cambio de flujo. Entonces, cuanto mayor cantidad de espiras tenga aquí, o cuanto más área le dé para un número fijo de espiras, o más robusto haga todo este L, más grande va a ser el tau. Y eso implica que mayor tiempo va a durar este transitorio. En el caso límite, uno podría decir, pero volviendo a pensarlo, aun cuando teníamos esta situación sola, el primer circuito que nos chocamos, batería-resistencia, esto también era una espira. Sí. O sea que ese circuito, el área generada por este circuito, aun cuando no tuviéramos este elemento, también iba a experimentar al momento de cerrar el interruptor un cambio de flujo, sí, y entonces iba a tener una autoinductancia, sí, pero iba a ser terriblemente pequeña porque era esa espira sola. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera estado esto, fíjense que cuanto más chico es L1, más corto es el transitorio. Lo que sí es cierto es que no va a ser estrictamente una función de Hipside, no va a ser un escalón, pero va a estar muy pegado acá y enseguida, muy rápido, voy a haber llegado al valor de E sobre R. Bueno, esto nos dispara automáticamente otro planteo, y es, ¿qué sucede cuando yo en realidad tengo ahora más de un solenoide? Porque yo podría llegar a tener un circuito mucho más complicado que el circuito RL. Yo podría encontrarme ahora con una situación en la cual tuviera varios solenoides que estuvieran próximos entre sí. Llamemos a este el solenoide 1, llamemos este al solenoide 2, llamemos este al solenoide 3. Voy a pensar que este va a estar siendo circulado por una corriente I1, este va a estar siendo circulado por una corriente I2 y este va a estar siendo circulado por una corriente I3. Entonces, fíjense que si volvemos a poder plantear esto en términos de las líneas de campo magnético, vamos a ver que el circuito 1 va a tener líneas de campo magnético que van a hacer esto. Mientras que el otro va a tener líneas de campo magnético que van a hacer esto, supongamos. Y mientras este otro va a tener líneas de campo magnético que van a hacer eso. Fíjense hacia dónde estamos yendo. Hasta ahora nosotros discutimos el concepto de autoinductancia. Pero resulta que si yo ahora tengo muchos solenoides que estén en la vecindad uno de otros, en realidad el flujo, tengo n solenoides, el flujo que experimente el solenoide iésimo, en realidad va a ser el flujo que experimente el solenoide iésimo, pero párense por ejemplo acá, en el 1. Es claro que parte del flujo va a ser debido a su propia corriente, son las líneas verdes. Pero parte del flujo van a ser líneas que provengan de la bobina 3 o de la bobina 2.
O sea que yo voy a tener que hacer que este va a ser el flujo debido al circuito 1, más el flujo que sienta el iésimo debido al circuito 2, más el flujo que sienta debido a sí mismo, el II, más el flujo que sienta debido al circuito N. Entonces, la derivada del flujo iésimo con respecto al tiempo va a ser la derivada del flujo iésimo. Y supongamos que son todos circuitos rígidos, o sea que lo único que puedan cambiar son las corrientes I1, I2, I3, IN en función del tiempo. Entonces voy a hacer la derivada del flujo del circuito I debido en el circuito I debido al circuito 1 en función de los cambios que tenga 1 de corriente. O sea que puedo aplicar la regla de la cadena, pero cuando mire el flujo, que si los cambios del flujo en 1 debido al originados por otro de los solenoides, va a ser debido a los cambios de corriente que circulen en ese otro circuito. Entonces aquí tendría que venir Phi I2 con respecto a I2 por DI2 con respecto a T, más, estoy siguiendo esta notación, la derivada de Phi I con respecto a I sub I por la derivada de I sub I respecto a T, más la derivada de Phi IN con respecto a IN por DIN de T. A esta cantidad, fíjense que esta es la más fácil de reconocer porque son los cambios de flujo sobre una bobina debido a la corriente que lo viene circulando, pero este no es ni más ni menos que la autoinductancia. Pero estos los vamos a ir denominando con la letra M mayúscula, y este va a ser el MI1, este va a ser el MI2 y este va a ser el MIN. Y a estos M's, este sería el MII, llegado el caso, en la nomenclatura esta, las denominamos inductancias mutuas. Y lo que me está diciendo es si vuelvo a esta figura para intentar simplificar el análisis, lo que me está diciendo es el circuito 1 va a experimentar una FEM. ¿Y debido a quién va a ser esa FEM? Bueno, si tiene cambios de corriente en la corriente que lo está atravesando, va a tener una autoinductancia. Va a pasar lo mismo que vimos en el circuito RL. Pero también está vecina la bobina 2, la bobina 3, así hasta la N. Entonces, si hay cambios en las corrientes en esas bobinas, va a haber una alteración del flujo que va a experimentar el solenoide 1. Y entonces va a haber una FEM inducida. Y lo que va a modular cuánto vale esa FEM va a ser la variación del flujo, la derivada del flujo que perciba, en función de la corriente que esté circulando por cada uno de los vecinos. Y ahí van a ir apareciendo todas estas otras contribuciones. Nosotros no vamos a llegar a pelearnos con circuitos que tengan múltiples solenoides en principio. Vamos a llegar hasta presentar el transformador. Pero en un circuito eléctrico en el cual tengan que convivir varios de estos términos, esta información va a tener que ir a parar toda sí o sí a las ecuaciones de malla para poder resolver las corrientes en el circuito. Entonces, voy a plantear como ejemplo dos solenoides que estén uno enrollado junto o en simultáneamente con el otro.
Entonces, en primer lugar, voy a pensar en este solenoide que viene con corriente 1, y aquí le voy a superponer otro solenoide con corriente 2. De tal manera que ambos en principio tengan una longitud L. Al menos en este ejemplo, no tiene por qué ser así. Y la sección aquí la vamos a llamar A. Entonces vamos a ir analizando qué pasa en términos de cada uno de estos solenoides. Veamos primero el solenoide 1. En el solenoide 1 yo voy a tener un campo magnético, voy a seguir asumiendo que el campo magnético en el interior es el dado por mu0 NI sobre L. Entonces voy a tener un B que va a ser mu0 por N1. El número de espiras que tenga la bobina 1 no tienen por qué ser iguales los Ns. Por I1 sobre L. De tal manera que el flujo que la bobina 1 sienta debido a sí mismo va a ser mu0 N1 I1 sobre L multiplicado por el área, que es las N espiras de sección A que la conforman. Entonces, a partir de aquí, es muy fácil hacer la derivada de esto con respecto a I1 y tener la autoinductancia. Va a ser mu0 N1 cuadrado por A sobre L. En el solenoide 2 va a pasar algo similar. B es mu0 N2 I2 sobre L. Y voy a tener un Φ2,2, el flujo de 2 debido a sí mismo, que va a ser mu0 N2 I2 sobre L por N2A. Y esto me lleva a la expresión de la autoinductancia para el solenoide 2, que va a ser mu0 N2 al cuadrado por A sobre L. Pero es obvio que el solenoide 1 no solamente va a percibir flujo debido a la corriente que lo circula a sí mismo, también va a percibir el flujo del campo magnético debido al B2. O sea, este es el B que genera el 1 y este es el B que genera 2, pero este campo también me va a generar flujo en el solenoide 1. Y este campo también me va a generar flujo en el solenoide 2. Entonces, las otras dos cantidades que tengo que calcular son el flujo sobre el circuito 1 debido al circuito 2. Y esto va a ser el campo que sienta, que el campo 2 multiplicado por el área del solenoide 1. O sea que esto es mu0 N2 I2 sobre L por N1 por A. O sea, las N1 espiras que conforman el solenoide 1 también van a estar sintiendo el campo magnético 2. Y de igual manera, yo puedo ver el flujo que siente 2 debido a 1, que va a ser el campo magnético 1 por
N2 por A. Y entonces, a partir de estas expresiones, yo puedo obtener las inductancias mutuas. Lo único que tengo, si yo hago la derivada de Φ1,2 con respecto a I2, voy a tener el M1,2. Y ese M1,2 es, entonces, mu0 N1 N2 A sobre L. Y si hago lo mismo aquí, el M21 va a ser la derivada de Φ21 con respecto a I1, va a ser mu0 por N1 por N2 por A sobre L. O sea que son iguales. Esto que nosotros estamos viendo a partir de un ejemplo es en realidad un resultado mucho más general. Hay un teorema, se llama fórmula de Neumann, y la pueden consultar eventualmente en Reis-Milford, con el cual se demuestra que no importa que los L's sean distintos o que sean distintas secciones, yo puedo tener un solenoide largo, otro corto, uno gordo, el otro angosto, y las inductancias mutuas van a ser exactamente la misma. Pero un detalle que sí tienen que tener en cuenta a la hora de calcular es que hay veces que conviene hacer la cuenta de las inductancias mutuas yendo a través de una o la otra. En este caso tenían la misma longitud L, no hay inconveniente. Pero imagínense ustedes la situación en la cual tuvieran, por ejemplo, un solenoide muy largo y un solenoide muy corto. Que esto tuviera I1 y de golpe tuviéramos un solenoide que fuera así. Formalmente yo puedo verificar que las inductancias mutuas van a ser las mismas, pero a la hora de calcularlo, fíjense que no va a ser lo mismo calcular el B, en este caso, no es lo mismo calcular M21 que M12. ¿Con cuál irían ustedes? ¿Con M21 o con M12? Repasemos brevemente qué implicaría 1. Para hacer M21, yo necesitaría conocer el campo magnético que generó 1 y lo tendría que poner por las N2 espiras por la sección A. En este otro caso, yo necesitaría el campo magnético que genera 2 por las N1 espiras que genera A. Bueno, si ustedes piensan un poco, se van a dar cuenta que en los puntos en los cuales vive este solenoide, el campo magnético 1 está bien asumirlo constante y está bien que use el mu0 NI sobre L. Entonces esta opción es válida. Ahora, cuando vengan acá, poder calcular el flujo del campo magnético generado por el solenoide 2 sobre cada una de las espiras que conforman el solenoide 1, se van a dar cuenta que directamente esto está mal. Esa expresión no aplica, porque ustedes están muy afuera del solenoide 2. Entonces ya no pueden usar el mu0 NI sobre L. Entonces yo tendría que poder conocer el campo magnético en todos los puntos de cada una de estas y hacer la integral, y eso no me va a permitir ponerlo como B por área. Voy a tener que hacer B escalar diferencial de superficie y hacer toda la integral, punto a punto, de punta a punta del solenoide 1. El resultado formalmente tiene que ser el mismo. Hay una forma inteligente de pararse y de verlo, y hay una forma en la cual no vamos a llegar a buen puerto. Si yo hago esto y pongo mu0 NI sobre L por N1, esto está mal directamente. No es posible separar, en el caso ese,
esto como campo por área. El campo acá se va a ir debilitando en cada una de las espiras, se va a ir debilitando en cada una de las espiras, el campo generado por 2, de manera que voy a tener que hacer sí o sí, si quiero encapricharme en hacer esto, de esta vía, bueno, voy a tener que resolver el B en todos esos puntos y venir haciendo esto a lo largo de cada una de las espiras que conformen entonces el solenoide 1. Muy bien, el uso principal que van a tener estas inductancias mutuas van a ser, cuando ya dijimos, cuando tengamos circuitos que involucren más de un solenoide. Pero ese tipo de circuitos van de la mano de, ya no tanto de corrientes de tipo continua, sino de corrientes de tipo alterno. Entonces, lo que quisiera hacer en este punto es una introducción breve a la parte de alterna, como para que ustedes tengan las herramientas, simplemente pasando un par de carillas, y voy a hacer un tratamiento que no va a coincidir con el tratamiento de Serway, porque voy a utilizar un mínimo de variable compleja, pero que sé que ustedes están en condiciones de abordar. Entonces, lo que quiero plantear es la situación de tener circuitos bien elementales en los cuales yo tenga un generador que ya no sea una batería como las que hemos trabajado hasta ahora, sino que sea un generador de corriente alterna. Y lo primero que voy a hacer es atacar el sistema fuente batería, y si yo voy a Serway, lo que va a hacer es ponerme aquí directamente una forma funcional como coseno de omega t o seno de omega t. Lo que yo voy a hacer, en cambio, es utilizar la notación de De Moivre y voy a poner esto como B0 por E a la I omega t. Ustedes saben que cuando uno pone E a la I X, o sea, esto es en definitiva coseno de X más I por el seno de X. Nosotros ya eso lo hemos visto en álgebra y muy probablemente en matemática avanzada también estén utilizando este tipo de notación. O sea que yo puedo, utilizando números complejos, representar el coseno o el seno como partes reales o parte imaginaria de lo que esté en esta exponencial. Así como Serway les haría el planteo directamente a través de utilizar el coseno o una forma de tipo sinusoidal puro, yo lo que voy a hacer es utilizar esta notación y darme cuenta que eventualmente, si mirara la parte real de esto, sería B0 por el coseno de omega t. Pero algebraicamente es muchísimo más sencillo que yo trabaje con esto a que trabaje con el coseno de omega t. Entonces lo que voy a pensar es que voy a proponer una corriente circulando aquí, que va a ser I0 por E a la I omega t, pero donde I0 voy a dejar que pertenezca a los complejos. En este punto voy a hacer una salvedad. Este tipo de contenido no va a entrar en la guía de problemas. Nos vamos a estar resolviendo una guía de corriente alterna, pero sí puedo llegar a preguntar luego a nivel de examinación final, sobre todo en el contexto del transformador. Llegar al transformador sin ver esto es que nos perdamos justamente, o no ver el transformador es que nos perdamos la frutilla del postre después de haber visto Faraday. Entonces, lo que voy a utilizar ahora, voy a plantear la ecuación de Maya. Y la ecuación de Maya me dice que la diferencia de potencial, básicamente, entre estos dos puntos, tiene que ser igual al I por R que yo tenga allí. Entonces, si yo hago este planteo como una corriente
dejo la misma fase temporal que tengo asumida para la alimentación. Y dejo un I0 que va a ser una constante, pero va a pertenecer a los complejos. Lo que me voy a dar cuenta es que de la ecuación de Maya, voy a obtener que B0 por E a la I omega t tiene que ser igual a I0 por E a la I omega t por R. ¿Sí? Uno es la alimentación y esta parte sería estar aplicando el I por R allí. Entonces, yo de aquí puedo simplificar estas dos fases y me doy cuenta que el I0 es B0 sobre R. Y esto lo que me dice es que por un lado lo que estoy viendo es que tengo un número real y por otra parte la corriente y B siempre van a estar en fase. ¿A qué me refiero con que siempre van a estar en fase? Cuando estoy planteando que siempre van a estar en fase, lo que estoy diciendo es que si bien son sinusoidales ambos, a medida que oscile uno, el otro va a oscilar de igual forma. A medida que el B0 trepe, también va a ir trepando el I0. No va a haber ningún tipo de desfasaje. Si yo mirara, por ejemplo, la parte real de esto, sería B0 por el coseno de omega t. Si mirara la parte real de la corriente, sería I0 por el coseno de omega t. Entonces los dos serían un coseno, irían los dos oscilando de manera cosenoidal al mismo tiempo. Cuando los dos están en un 0, están en un 0. Cuando los dos están en un pico, están en un pico. Cuando los dos están en un valle, están en un valle. Como segundo circuito, lo que les voy a presentar es un circuito en que yo tenga un capacitor y una fuente de alimentación. Siempre esto es B0 por E a la I omega t. El B0 siempre es real. Y siempre voy a hacer el planteo de I que tenga esta forma. Entonces, si voy a la ecuación de Maya, para este caso, parto de vuelta con el B0 E a la I omega t, que sería esta parte. ¿Y aquí qué tendría que tener? Q sobre C. Bueno, pero esto no me sirve, porque yo tengo una expresión para la corriente, no para la carga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar esta expresión, esta ecuación de Maya con respecto al tiempo. Si derivo con respecto al tiempo, entonces lo único que hago es bajar un I omega. Y ese es el gran motivo por qué yo elegí quedarme con este tipo de notación y no quedarme con una real que sea B0 coseno de omega t. Porque hubiera empezado que la derivada iba a ser menos el seno. En este caso simplemente bajo un I omega. Entonces, si derivo esto con respecto al tiempo, de este lado paso a tener esto. Y la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces acá de este lado me queda I0 sobre C por E a la I omega t. Simplifico las fases. Y entonces intento despejar I0 a partir de acá. E I0 va a ser B0 omega C, y la I la voy a interpretar como E a la I pi sobre 2. ¿Sí? Esto que estoy poniendo aquí es I. Entonces, cuando vuelva a la expresión general de la corriente,
esto va a ser B0 o el módulo del I0 por E a la I omega t más pi sobre 2. Y eso lo que me quiere decir es que la corriente adelanta con respecto al voltaje. Cuando este esté en t igual a 0, la corriente es como que está en un tiempo pi sobre 2. La corriente ya no oscila al mismo ritmo que está oscilando, como en el caso de la resistencia, el potencial, sino que son oscilaciones que empiezan a estar desfasadas. Es como que tuvieran oscilaciones que estuvieran desfasadas en pi sobre 2. Como tercer circuito, voy a poner el circuito en el cual tenemos ahora una autoinductancia. Si hago la ecuación de malla, de este lado nuevamente B0 por E a la I omega t, y de aquel lado tiene que ser la FEM en esta autoinductancia. Pero entonces me va a quedar L por dI a dt. Pero L por dI a dt es derivar esta con respecto al tiempo, es L por I0 por I omega por E a la I omega t. Entonces, comparando esto con esto, simplificando los E a la I omega t de ambos lados, lo que me voy a dar cuenta es que I va a ser el módulo de I0, donde I0 me va a quedar ahora B0 sobre omega L. Y fíjense que el I, al despejar el I0, el I pasaría dividiendo, o sea que de este lado tendríamos un menos I, o sea que es E a la menos I pi sobre 2. Entonces me va a quedar que la corriente es E a la I omega t menos pi sobre 2. O sea que en este caso la corriente atrasa. Viene por detrás con respecto a la alimentación. Cuando el tiempo sea 0, tengo B igual a B0 y esta todavía viene en menos pi sobre 2 en términos del tiempo. En términos del omega t. Bueno, estas son las herramientas básicas que uno tiene para poder trabajar en corriente alterna. Lo que vamos a hacer ahora es poner un caso límite que va a ser el circuito en el cual convivan estas tres cosas juntas, que va a ser el circuito RLC. Entonces, voy a poner acá mi fuente de alterna, voy a poner una resistencia, voy a poner la autoinductancia y voy a poner un capacitor. Esto es V0 por E a la I omega t. Y como siempre voy a asumir que la corriente es I0 por E a la I omega t. Entonces, yo vería fácilmente de acá que lo que tendría que poner, este era el B, o sea que tendría que poner el B
tiene que ser igual a I por R más L por DI a dt más Q sobre C. Pero ya nos pasó cuando estuvimos con el capacitor, sabemos que tenemos que diferenciar esto una vez con respecto al tiempo para que este término me termine quedando como una corriente. Entonces me va a quedar ahora la derivada de B con respecto a t es la derivada de I con respecto a t por R más L por la derivada segunda de I con respecto al t al cuadrado más I sobre C. ¿Qué es lo que me queda entonces como derivada de B respecto del tiempo? Y esto va a ser V0 por I omega E a la I omega t. De este lado vendría la resistencia y la derivada de I con respecto al tiempo. I0 por I omega E a la I omega t. Más L por la derivada segunda. Pero la derivada segunda es poner un I omega al cuadrado. Y por último, el I sobre C. Entonces, lo único que me restaría aquí sería, voy a si aquí lo que me falta hacer es despejar el I0, entonces vamos a ir juntando estos términos. Me voy a dar cuenta que de este lado tengo entonces I omega, factor común de R más I omega L más, y hagan de cuenta, para poder factorizar este I omega tuve que dividir por I omega. Entonces 1 sobre I omega C multiplicado por I0. Entonces me voy a llevar este I para arriba de esta forma. Y ahora finalmente despejo el I0 a partir de ahí. Y el I0 va a ser, simplifico este I omega con ese I omega, va a ser V0 sobre, ya me doy cuenta que este es un número complejo que va a pasar dividiendo, pero lo voy a poner de esta forma, voy a poner el módulo, entonces voy a tener la raíz de R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Ese sería el módulo de lo que tengo aquí debajo. Y acá yo tendría que generar un E a la menos I tita, donde voy a llamar tita al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Esto es la forma en la que nosotros generalmente sabríamos notar en álgebra en la notación ρ, tita a cualquier número complejo. Lo podíamos pensar como parte real y parte imaginaria, o lo podíamos pensar como un módulo y una fase, donde la fase era el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Bueno, lo que hice fue simplemente pasé esto, dividí este número, pero después en definitiva lo tomé como módulo por E a la I tita, ahí lo escribí a nivel de numerador, donde el tita es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Y este circuito es más que interesante
Porque es un circuito en el cual se da un fenómeno que quizás hayan discutido en Física 1 y que se llama resonancia. Habrán visto que cuando uno, por ejemplo, tiene el caso de una criatura que uno está amacando en el parque, esa criatura tiene una frecuencia natural de oscilación que está dado por la raíz de L sobre G. O sea que la longitud de esa hamaca, en definitiva, lo que me está diciendo con qué frecuencia oscila. ¿Y yo qué hago? ¿Cierro los ojos y empiezo a empujar de cualquier forma? No. Naturalmente, para poder hamacar a esa criatura, yo lo que hago es amoldarme a la frecuencia natural de oscilación que tenga ese sistema. Si yo cierro los ojos y empiezo a empujar con la frecuencia que yo quiera, lo más probable es que esa criatura termine en el piso. En esto pasa exactamente lo mismo. Este es un sistema oscilatorio y esta es la frecuencia con la cual lo alimentamos desde afuera. Lo que vamos a ver ahora es que hay una frecuencia de excitación para estos parámetros en la cual la corriente que circule vaya a ser máxima. Y ese es el fenómeno de resonancia, poder actuar con un forzante externo sinusoidal que lo que haga sea ir aumentando la amplitud con el tiempo. Y entonces vuelvo a la expresión del módulo de Lie0. Y si yo les pongo el módulo de Lie0, esto va a ser V0 sobre la raíz de R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Fíjense que va a haber un valor de omega que lo vamos a llamar omega 0, que va a ser la situación para omega 0 tal que omega L sea igual a 1 sobre omega C, lo cual me da un omega 0 igual a 1 sobre la raíz de LC. Entonces, este denominador se hace máximo. El denominador se hace mínimo, la corriente se hace máxima. La corriente se hace máxima, es máxima. Y entonces, si uno grafica la corriente en función del tiempo, de la frecuencia, perdón, lo que uno se va a encontrar es que va a tener un valor máximo, va a haber un omega 0, en el cual voy a tener un valor máximo en la corriente, y la forma de esta curva, si es más puntiaguda o si es una curva que sea más aplastada, va a tener que ver con el valor de la resistencia R que tengamos acá. Entonces esto sería un R1, R2, R3, donde R3 sea mayor que R2, sea mayor que R1. Y este es el sistema, básicamente es el principio de funcionamiento de una radio. En una radio, lo que yo tengo es una alimentación que viene dada eventualmente, o una frecuencia natural que viene dada desde la emisora. Y lo que yo hago es sintonizar mis parámetros. Generalmente lo que hago es cambiar uno de estos, e inclusive estoy pensando en radios muy primitivas. Estoy pensando en lo que se denominaban antiguamente las radios de galena. Una radio como la que están viendo en este momento, que consisten solamente, por ejemplo, en un bobinado, en un pequeño diodo para rectificar la onda, y después bornes en el cual uno ponía un cablecito a tierra, un cablecito, una antena muy larga, y aquí irían dos auriculares de alta impedancia. Y con esto solo y solamente tomando la energía
inducida en la antena por parte de la emisora, usando en definitiva la inducción de la señal que envía la emisora, yo tengo una radio que no tengo que conectar absolutamente a nada. Ya con eso me funciona. Eso sí, yo no puedo poner cualquier número de espiras, no puedo poner, hay una resistencia, hay un poco de capacitancia incluida en esto, de autocapacitancia en la antena, pero lo esencial es darse cuenta de que estas radios están diseñadas de manera que uno aproximadamente esté en esta región. Y si los parámetros que tengo para la frecuencia natural de oscilación de este circuito son próximos a la frecuencia con lo que nos está enviando la emisora, entonces lo que empieza a pasar acá es que empieza a circular corriente. Y ahí es ya cuando uno puede entonces empezar a escuchar la radio. El último punto que vamos a tocar respecto de esto es el de la potencia entregada a un circuito. Y si bien trabajé con variable compleja, obviamente la corriente y el voltaje que después me interesan son las cantidades reales. Entonces yo, por ejemplo, voy a plantear la potencia como la parte real. O sea, lo hice por una comodidad el trabajar con variable compleja, por la comodidad que tiene el derivar los e a la i omega t, lo cual se torna trivial. Esto va a ser la parte real de i por la parte real de b. Y esto es la parte real, en definitiva, de I0 módulo por e a la i omega t más tita, donde tita puede ser, en función del circuito que ustedes tengan, pueden ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo. Ya vimos que había situaciones en que esto podía ser más pi sobre 2, menos pi sobre 2. Y allí tendríamos la potencia instantánea. Entonces esto, al tomar las partes reales, me va a quedar I0 módulo por B0, que recuerden que era real, por el coseno de omega t más tita por el coseno de omega t que vendría de allí. Acordándome la regla del coseno de la suma, cos menos sen. Esto es I0 por B0, coseno cuadrado de omega t por el coseno de tita, menos I0 B0, seno de omega t, coseno de omega t, seno de tita. Esta es obviamente una potencia que va cambiando en el tiempo. Pero si yo miro la potencia promedio en un ciclo, la potencia promedio en un ciclo va a ser tomar el valor medio de esto, y el valor medio a lo largo de un ciclo del seno de omega t por coseno de omega t me va a dar 0, se me va a anular, y el valor medio del coseno cuadrado de omega t vale 1/2. Y esto entonces me va a quedar I0 por B0 sobre 2 por el coseno de tita. Y si reparto este 2 en términos de un raíz de 2 para cada uno de estos, esto me queda I0 sobre raíz de 2 por B0 sobre raíz de 2 por el coseno de tita. Estas cantidades que estamos viendo acá son lo que habíamos denominado anteriormente corriente eficaz, y a esta se lo denomina B eficaz. Cuando en la línea nos dicen que tenemos 220 voltios, tenemos 220 voltios de B eficaz. No es el valor de pico, no es el B0 lo que me están dando. Y en función de que yo tenga el tita, el valor que tenga de tita,
va a ser la potencia neta entregada a lo largo de un ciclo. Por ejemplo, en el circuito en el circuito alimentación-inductancia, nos damos cuenta que el θ es pi sobre 2, o menos pi sobre 2. En el que es alimentación con un capacitor, tengo un pi sobre 2 allí. Claramente, en esas dos situaciones, la potencia promedio entregada a lo largo de un ciclo va a ser 0. Y estas son las herramientas básicas que necesitamos para poder mínimamente plantearnos el concepto de transformador. El primer transformador ya habíamos visto que lo había hecho Michael Faraday con ese anillo que tenía dos bobinados y con el cual él detectaba los cambios de las corrientes inducidas. Pero la idea en el transformador es que si yo tengo un circuito de alimentación, que ahí se caracteriza como primario a la izquierda, y hay que tiene un número de vueltas N1, y hay un circuito excitado o secundario, que es el que se encuentra a la derecha en rojo, con N2 vueltas, entonces si yo pudiera pensar en términos de un transformador ideal en el cual a través de ese núcleo de hierro celeste que estamos viendo, todas las líneas de campo magnético que se generen por el primario vayan a ir automáticamente transportadas hacia el secundario, no tenga pérdida de líneas, no tenga pérdida de flujo, entonces la variación, el delta B que estaría experimentando por la ley de Faraday, o la FEM que tuviera ese primario, tiene que coincidir en términos de las variaciones de flujo que se están experimentando. Yo lo que tendría que poder decir es que la variación de flujo de un lado tiene que coincidir con la variación de flujo del otro. Y eso, como yo sé que entonces la variación de flujo que voy a sentir en un caso va a estar percibido a través de N1 espiras y en el otro caso a través de N2 espiras, yo lo que puedo igualar son las variaciones de flujo y llegaría a la expresión que está allí debajo, que es la diferencia de potencial, entonces, o los picos que podría haber en el secundario, están relacionados con los del primario a través de una relación de número de espiras. Y eso es lo que me hace poder tener un transformador que vaya de 220 voltios a 12 volts, a 3 volts, a 6 volts, a lo que necesite. Es tener una fuente de alimentación, en nuestro caso cuando enchufamos a la línea a 220 volts en cuanto a valor eficaz, con un cierto número N1 de vueltas, y nosotros en nuestro transformador tenemos otras N2 espiras que hacen que la lectura que haga el resistor que estamos viendo allí sea, en nivel de diferencias de potenciales que puede experimentar, ya no los 220 volts, sino que esté dado por el cociente N2 sobre N1 multiplicado por el delta B1. Eso mismo lo que me está diciendo al mismo tiempo es que tampoco tengo pérdida energética. La cantidad de potencia que está, si es ideal el transformador, la potencia que está introduciendo por el primario es la misma que está obteniendo en el secundario. Y ese concepto es el concepto, no fue fácil, fue un concepto que dio lugar a lo que se denominó la Guerra de las Corrientes a fines de los 1800. Por un lado estaba Thomas Alva Edison, el empresario e inventor por excelencia estadounidense, y por otro lado estaba Nikola Tesla, que era una persona con gran trasfondo de física y matemática, que había nacido en Yugoslavia. Y Edison estaba fabricando, había descubierto el bombillo eléctrico, la lamparita, y estaba trabajando en generadores de corriente continua para poder iluminar las ciudades. El problema de esto es que ustedes saben que alimentar con corriente continua implica que yo necesito tener un transporte, un caudal muy grueso de corriente que después se tiene que ramificar y subdividir en los diferentes domicilios. Pero eso implica una pérdida en términos de I cuadrado por R muy grande en el transporte. Entonces estaba forzado a poner estaciones generadoras cada aproximadamente 2 kilómetros. Tesla empieza a trabajar para Edison. Edison era una persona que no tenía ningún tipo de formación matemática.
él siempre se jactaba de que si necesitaba matemáticos los podía contratar, pero aparentemente su gran pelea con las matemáticas vino porque quiso leer el Principia de Newton y no lo entendió. Y siempre se jactó de poder atacar desde el punto de vista práctico e ingenieril, de ir directamente a poner las manos en el equipo, de poder superar cualquier dificultad de tipo matemática. Tesla tenía formación matemática, conocía variable compleja, era una persona que se dio cuenta automáticamente de todos los beneficios que podía tener una corriente alterna, porque con una corriente alterna y con el uso del transformador, uno puede llevar más voltaje en la línea, pero puede llevar menos corriente. Entonces disminuye mucho el I cuadrado por R. Por ejemplo, un factor 100 de subida de voltaje implica un factor menos 100 disminuido en corriente, y eso implica que se disminuye respecto al esquema de Edison la pérdida energética en un factor 10.000. Y entonces uno podía poner estaciones generadoras, turbinas, centrales hidroeléctricas fuera de las ciudades y poder llevarla con un mínimo de pérdida, y a medida que uno se empieza a meter en la ciudad, empezar a utilizar estaciones transformadoras para bajar el voltaje y subir la cantidad de corriente. Esto terminó, Tesla no tenía los fondos propios, se tuvo que asociar con Westinghouse, con otro empresario, y esto terminó siendo una guerra entre empresarios, en definitiva, donde Edison intentó desacreditar mucho los trabajos de Tesla y subvencionados por Westinghouse, hacía electrocutar animales, mostrando lo peligroso que era la corriente alterna, pero eventualmente el diseño de Tesla y de Westinghouse, más allá de las distintas campañas, fue el que dominó. Era el económicamente más rentable y Edison al final se tuvo que dar por vencido. Increíblemente, se cuenta que hasta quisieron darles un Nobel a los dos juntos y ninguno de los dos lo quiso porque iba a estar el otro. Edison fue una persona muy famosa, Tesla se fue perdiendo en el olvido y recién falleció en 1943, y recién en los últimos años se le empezó a revalorar. Irónicamente, le dieron la medalla a Edison. Y bueno, es el esquema que impera en todo el mundo, el hecho de tener, por ejemplo, una central hidroeléctrica. No tengo números precisos del sistema argentino, no los pude encontrar en su momento. Estos números son del transporte a nivel de Estados Unidos. Estaciones que generan unos 25.000 volts a la salida de la central hidroeléctrica, y los llevan hasta unos 750.000 volts en la red de tendido grande, en las torres grandes. A medida que se aproximan a ciudades, los van bajando a 20.000, a 4.000, y ya este tipo de transformador que uno puede identificar, nosotros podemos ver a veces en las esquinas, en los postes en las esquinas, del orden de 4.000 volts a 220 o a 110 en función de la alimentación que tenga cada país. Eso ya es un transformador de red más a nivel domiciliario. Así que bueno, eso cerraría la clase de hoy, y lo que vamos a estar haciendo ya a partir de la próxima clase es estar entonces peleándonos o empezar a trabajar con la magnetización. Hasta ahora hemos trabajado con la generación de campos magnéticos a través de corrientes, pero seguimos sin entender exactamente cómo es que funciona un imán. Así que eso es lo que nos va a estar ocupando la última parte.